Bien, estamos reunidos acá nuevamente por la gracia de Dios y gracias a Dios para poder estudiar la clase número 22 del tema reavivamiento y reforma. Clase número 22 de lo que denominamos como reavivamiento y reforma. Y antes de comenzar, como es de costumbre, hermanos, vamos a hacer una oración por falta de espacio. Ahí nomás donde estamos, inclinamos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos acá reunidos para poder estudiar tu santa palabra. Te damos gracias porque estamos reunidos en este santo sábado. Te pedimos, Señor, que lo podamos respetar y reverenciar como tú quieres. Perdona nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras falencias. Y ayúdanos, Señor, a que en este tiempo del zarandeo podamos permanecer firmes, Padre. Reconocemos que tenemos muchas luchas, reconocemos que a veces nos faltan las fuerzas, pero te pedimos por favor, Señor, que nos des tu gracia para poder avanzar y seguir adelante. Te pido por favor que bendigas a los miles de hermanos en todo el mundo que están escuchando estas clases bíblicas, porque ya, Señor, la luz de ese ángel de Apocalipsis 18 está comenzando a alumbrar toda la tierra. Señor, las publicaciones, los sermones, las predicaciones están siendo conocidas en todas partes del mundo a través de diferentes hermanos que predican tu palabra. Bendícenos ahora, Señor, y no permitas que este sábado sea un sábado más, sino que realmente tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros para que podamos concentrarnos y poder estudiar tu palabra. Todo esto te lo dejamos en tus manos, pidiéndote que bendigas la obra de nuestras manos y que realmente se pueda entender, Señor, el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo suplicamos. Amén. Bien, hermanos, hoy damos la clase número 22 y comenzamos con un bloque dentro de la serie que se llama Reavivamiento y Reforma, que se llama El tiempo de angustia previo. 2 puntos, pongan la ira de las naciones. Clase número 22, el tiempo de angustia previo, la ira de las naciones. Hermanos, como ustedes sabrán, están pasando muchas cosas en el mundo, muchas cosas que a mí me están preocupando. Yo veo que se viene acercando furtivamente, ya estamos entrando, hermanos, en el tiempo de angustia previo, y como era de esperarse, hay adventistas que no entienden este tema, y el que no entiende lo que es el tiempo de angustia previo no sabe profecías y no sabe cómo prepararse, porque justo el tema de la preparación se encuentra ubicado en el tiempo de angustia previo, que es el último tiempo del sellamiento para el pueblo de Dios, es decir, para los que van a participar del derramamiento de la lluvia tardía. Clase número 22, el tiempo de angustia previo, y dentro del tiempo de angustia previo vamos a ver lo que se llama la ira de las naciones, porque vamos a ir viendo todo lo que implica el tiempo de angustia previo. Ahora bien, hermanos, yo estaba viendo la televisión justamente hoy. Estoy viendo lo que me envían por el Facebook, los mensajes que me envían, y es terrible cómo el papado se está preocupando por todo lo que pasa en el mundo y está haciendo sus movimientos furtivos que tarde o temprano van a terminar siendo contraproducentes para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y a mí me duele, hermanos, que se está escribiendo mucho, se estudia mucho, pero no se puede definir bien lo que es el tiempo de angustia previo. El tiempo de angustia previo, hermanos, es muy distinto de lo que es el tiempo de angustia propiamente dicho de las 7 plagas y del tiempo de angustia de Jacob. Hoy vamos a empezar un bloque de aproximadamente 3 o 4 clases donde definimos con Biblia y espíritu de profecía qué cosa es el tiempo de angustia previo, cómo se lo puede reconocer y cómo empieza. Hermanos, ya estamos entrando, ya hemos entrado. Yo creo, hermanos, que seamos sinceros.
Yo creo que con el 11 de septiembre de 2001, y no es que ponga una fecha, sino que redondeo, hermanos, si nosotros decimos que hemos vivido ya el 11S, el 11 de septiembre de 2001, con eso tan tremendo, hermanos, que es la caída de las Torres Gemelas, ¿podemos decir, hermanos, que ya las naciones están airadas? Yo creo que sí, hermanos. Y podemos ver eso plenamente en todo lo que tiene que ver con el conflicto de Medio Oriente. Y muchos se han burlado de nosotros diciendo que nuestra interpretación de Daniel 11 no es correcta, pero sí es correcta, hermanos. De todas las interpretaciones que yo he conocido es la que más me llena. Y ahora nosotros estamos entrando al tiempo de angustia previo, y con el 11 de septiembre del 2001 podemos decir que todas las naciones están airadas y todo se está concentrando en lo que es Medio Oriente, hermanos. ¿Qué hay en Medio Oriente? Está la nación de Israel, está el petróleo y están las naciones árabes. Y hermanos, y las naciones occidentales, ¿sí?, América y Europa, quieren dos cosas. Quieren el petróleo que hay en Medio Oriente y quieren a Israel como amigo. O sea, para Norteamérica, hermanos, y para todo lo que es América, ellos quieren ser aliados de Israel. Y aparte quieren el petróleo que está en todas esas tierras bíblicas que rodean a Palestina, hermanos. Y ya podemos decir que a partir del 11 de septiembre de 2001 estamos plenamente en lo que es el tema de la ira de las naciones. No sé si me explico. Pero mucha gente no sabe el tema hermanos, del tiempo de angustia previo, y por eso es que yo quería dedicarle toda una clase, hermanos, y voy a tratar de no ir ni muy rápido ni muy despacio para que se pueda entender. Cuando se habla del tiempo de angustia previo, el tiempo de angustia previo está plenamente definido en la Escritura, pero no se lo entiende. Entonces, yo quiero que hagamos, hermanos, un repaso del tiempo de angustia previo. Y vamos a hacer un repaso del tiempo de angustia previo en lo que es Mateo 24, que ustedes ya saben de memoria la cronología que está en Mateo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, ya lo conocen bien. Por eso es que hoy de nuevo, en esta clase número 22, hermanos, volvemos a hacer un repaso y va a ser beneficioso para ustedes, porque estamos tratando de ubicarnos en el terreno profético actual. Vamos a ver el orden cronológico y vamos a estudiar con Biblia y espíritu de profecía en esta clase de esta noche lo que tiene que ver con el tiempo de angustia previo. Y vamos a hablar un poquito de la ira de las naciones. Por ejemplo, vamos a centrarnos ya nomás en Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo capítulo 24 y para que ustedes vean cuán importante es el tiempo de angustia previo, porque el tiempo de angustia previo está dado durante el tiempo de gracia. El tiempo de angustia previo está dado durante el tiempo de gracia. Y hermanos queridos, durante el tiempo de gracia se da todo el orden cronológico de los acontecimientos que llevan a la iglesia adventista a prepararse, a recibir la lluvia tardía, a predicar el evangelio y a terminar la obra en esta tierra. Pero si nosotros no entendemos los acontecimientos del tiempo de angustia previo, ¿cómo nos vamos a preparar? Leemos primeramente Mateo capítulo 24, vayan tomando nota porque vamos a ver muchos textos y bastantes citas del espíritu de profecía. En Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8, aquí es donde comienza el tiempo de angustia previo y dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. ¿Y por qué no es el fin? Porque es el principio de dolores. Por eso es que no es el fin.
Hay mucha gente que cuando ve los acontecimientos que están, le decimos, no se asusten, esto recién es el comienzo, no viene ya el fin del mundo. Es lo que está comenzando. Por eso es que el adventista tiene bien en claro qué es lo que está comenzando ahora al ver la ira de las naciones, cuyo foco está en Medio Oriente. Pero noten, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, no se turben, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces, todo lo que acabamos de ver son la ira de las naciones. ¿Y ahora qué vienen? Las catástrofes. Y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas principios de dolores son. No es el fin. Comienzan los dolores, hermanos. Comienzan los dolores. Por lo tanto, en Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8, muestra clarito cómo empieza el tiempo de angustia previo. Y te lo está diciendo de una manera tan exacta y tan perfecta que te dice que ahí comienza el tiempo de angustia previo, el tiempo de los dolores. Cuando comienzan los dolores, principio, comienzo, principio de dolores es, porque hasta ese momento no habían comenzado los dolores. Hay mucha gente que dice, siempre ha habido guerras, claro que sí, siempre ha habido terremotos, claro que sí, siempre ha habido problemas, claro que sí, pero nunca como el tiempo de angustia previo al fin del mundo. No se podía decir en las guerras anteriores que se han dado en la historia, sí, pero recién comienzan los dolores del tiempo del fin. No, hermanos. Guerras ha habido siempre, pero no en la intensidad que las hay ahora. Por eso el versículo 8 dice, y todas estas cosas principio de dolores son. Y yo no puedo decir que todas las guerras de todos los tiempos han sido principio de dolores. Entonces el tema ahora viene de esta forma. Noten cómo ahora ha comenzado el tiempo de angustia, pero te muestra que el tiempo de angustia previo ha comenzado con dos cosas. Primero, la ira de las naciones. Guerras, rumores de guerra. ¿Qué son la ira de las naciones? A ver, hagamos un recuento. La ira de las naciones son guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Todo eso son las iras de las naciones. Segundo, ¿qué otro detalle nos da la Biblia para que sepamos que comienza el tiempo de angustia previo? Las catástrofes, que están acá justo en el versículo 6. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Versículo 7, porque, y ahora explica, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y ahora noten lo que dice que va a haber aparte. Y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Ya te he dado a conocer dos cosas. Que el tiempo de angustia comienza, primero por la ira de las naciones, segundo por todo tipo de catástrofes. ¿Han podido contar bien con los deditos? Primero, la ira de las naciones. Segundo, las catástrofes. Y ahora noten lo que viene el versículo 9. El versículo 9 dice, entonces, cuando sea ese tiempo, entonces en ese momentito que haya ira de las naciones y catástrofes, os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces yo hago utilicemos la lógica teológica, hermanos. Utilicemos la lógica teológica. Si en el tiempo en que comienza la ira de las naciones, si en el tiempo en que ya están las catástrofes, comenzamos a ser perseguidos, entonces toda la ira de las naciones y todas las catástrofes, ¿qué han generado que se dicte? Ha generado que se dicte la ley dominical, por lo cual ahora somos perseguidos. Es perfecta la escritura y te ubica correctamente en la cronología profética. No hay manera de errarle, hermanos.
No hay manera de errarle. Entonces, habiendo hecho un recuento de estos sucesos, ¿qué tres cosas te demuestran que ha comenzado el tiempo de angustia previo? Primero, la ira de las naciones. Segundo, todo tipo de catástrofes que llevan a que se dicte ¿qué cosa? La ley dominical. Entonces, el tiempo de angustia previo implica un montón de cosas que yo les voy a mencionar en esta noche. Pero las tres principales, las cuatro principales, yo les voy a decir cuáles son. Pero noten, la Biblia es tan perfecta que hay gente que no se da cuenta. Dice, entonces, cuando haya la ira de las naciones y cuando haya todo tipo de catástrofes, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y os matarán. Y os matarán. No, dicen algunos acá en Tucumán, no va a haber mártires, no va a haber matanzas, no va a haber muertos. Cuando el espíritu de profecía se harta de decir que las persecuciones de la Inquisición de la Edad Media serán copiadas con ventaja y en una inmensa escala, inmensa escala, inmensa escala. Pero hay gente que no discierne, y a mí me duele la falta de discernimiento espiritual en gente que se dice estudiosa. Pero bueno, hay teólogos que interpretan así y yo respeto. Pero volvemos al versículo 9 y dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué ahora tenemos que estar unidos en el Espíritu y comenzar a prepararnos porque estamos pisando con nuestros pies este terreno? Ya estamos pisando, hermanos, ya estamos por entrar en el versículo 9. Estamos por entrar, hermanos, en el versículo 9, por eso es que los cristianos adventistas que tenemos discernimiento espiritual por el Espíritu de Dios, ya estamos comenzando a buscar a Dios con todo el corazón y con toda el alma y con todas las fuerzas, porque nos sentimos defectuosos. Y precisamente porque nos sentimos defectuosos, estamos comenzando a buscarlo. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces uno dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. ¿Y por qué? ¿Por qué justo ahí? ¿Por qué justo entonces? ¿Por qué justo entonces? ¿Por qué justo entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán? ¿Por qué justo entonces? Porque con lógica teológica discernimos que toda esta ira de las naciones y todas estas catástrofes llevan a que el hombre de pecado, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, unida con el protestantismo apóstata, lanzan una ley dominical que primeramente es nacional en los Estados Unidos de Norteamérica, que se hace muy internacional durante el tiempo de gracia, hasta el fin del tiempo de gracia, y que termina de hacerse completamente mundial después del fin del tiempo de gracia en la sexta plaga. Queridos hermanos, ¿alguna vez ustedes se habían imaginado que estamos pisando, hermanos, el versículo 8, Mateo 24:8, y ya estamos por entrar al versículo 9? Entonces, el versículo 9, hermanos, comienza la ley dominical. Y ahora noten, vamos al versículo 10. El versículo 10 dice, y muchos entonces serán escandalizados, y noten lo que dice, hermanos, serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El versículo 10, hermanos, muestra la persecución por causa del zarandeo dominical y aparte la apostasía que se da por causa del zarandeo dominical. Aquí es donde la mayoría nos abandonará e irá a engrosar las filas de la oposición.
Y se dan cuenta, hermanos, han podido comprender de una vez por todas por qué la Biblia concuerda perfectamente con el espíritu de profecía al decir que la mayoría nos abandonará. El espíritu de profecía dice la mayoría, y ahora la Biblia dice muchos. La mayoría y muchos, la mayoría, muchos, la mayoría, muchos. Por eso es que el versículo 10 dice, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí habla de la traición de muchos hermanos que nos traicionarán porque apostatarán en el tiempo del zarandeo dominical y ellos se convertirán en nuestros enemigos más acérrimos. Y ahora viene el versículo 11, hermanos. Y el versículo 11 es extraordinario. Hay mucha gente que no entiende el versículo 11, pero ya después lo voy a explicar. El versículo 11 dice, y muchos falsos profetas, sobre todo del protestantismo apóstata, hermanos, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuándo? Después de la ley dominical. Cuando sale la ley dominical, se cumple el versículo 11 que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por lo tanto, ¿saben lo que está significando el versículo 11? La obra asombrosa de Satanás que todavía no se la ha visto, pero que se la va a ver después. Y ya voy a entrar a explicar eso después. Y el versículo 12 continúa hablando de la apostasía de adventistas que habrá cuando salga la ley dominical. Algo que acá en Tucumán renegamos mucho, porque hay hermanos que creen que viene la lluvia tardía primero y que todos la van a recibir. Pero no, hermanos. Tiene que venir primeramente el azote de Dios que zarandee la iglesia para que muchos apostaten y sean probados y se entreguen unos a otros. Lo dice claro la Biblia. Se harta de hablar la Biblia del tema del zarandeo. Y es tan fuerte el zarandeo que hay apostasías, se entregan unos a otros, apostatan. Y encima el versículo 12 remata y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará o se enfriará. Entonces, justo en ese tiempo en que están apostatando muchos adventistas, justo en el tiempo en que los adventistas debiluchos, los adventistas fifí, los adventistas cómodos, los adventistas delicados están apostatando, se le da una palabra de aliento y dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y el versículo 14 es cuando los adventistas, por más que viene la ley dominical, perseveran y claman y reciben la lluvia tardía, hermanos, en el reavivamiento y la reforma. Y ahora viene el versículo 14 que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces finalizará la gracia. Entonces viene el fin del tiempo de gracia. Y el fin del mundo comienza, hermanos, con las 7 plagas. Entonces, hermanos, en Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8, está la ira de las naciones y las catástrofes. En Mateo 24, 9, está la ley dominical con su respectiva persecución. En Mateo capítulo 24, versículo 10, está la apostasía por causa del zarandeo dominical. En Mateo 24, 11, está la asombrosa obra de Satanás. En Mateo 24, 12, remata explicando mucho más la apostasía que continúa por causa de la persecución. En Mateo 24, 13, es el aliento que se le da a aquellos que están perseverando, hermanos, orando para recibir la lluvia tardía. Y Mateo 24, 14 es la predicación mundial del Evangelio con la potencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, en todo Mateo capítulo 24 está perfectamente identificado
perfectamente identificado la secuencia profética del tiempo de angustia previo. O sea que desde Mateo 24, versículo 6, hasta el versículo 14, está bien definido todo lo que es el tiempo de angustia previo. Ahora, ¿por qué yo me preocupo? ¿Por qué yo me preocupo, hermanos? Porque nosotros ya estamos por pisar el versículo 9 y a nadie le importa nada. Son muy pocos los hermanos que realmente entienden las profecías bíblicas y la secuencia profética. Después del año 1844 ya no hay fecha profética para poner. Por eso es que los grupos disidentes se han equivocado muy feo al poner fechas proféticas. Pero el orden cronológico de las profecías que todavía faltan por cumplirse se las conoce muy bien. La secuencia profética se las conoce muy bien. Por lo tanto, en el tiempo de angustia previo pasan todas estas cosas que básicamente están definidas en Mateo capítulo 24, versículo 6 hasta el 14. Ahora se dan cuenta, hermanos, lo terrible que es el versículo 9. El versículo 9, hermanos, dice así: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, como nosotros próximamente vamos a estar pisando ya el versículo 9, es que desde ya tenemos que ir mentalizándonos y clamar por recibir el Espíritu Santo. Tenemos que preocuparnos de recibir la lluvia tardía, hermanos. El que logre recibir el diamante precioso del Espíritu Santo, yo siempre me imagino en mi mente, ¿no? El Espíritu Santo es una persona divina, es la tercera persona de la divinidad. Y no es el tema ahora que yo hable de lo que es Trinidad o Deidad o Divinidad, no es el tema. Más adelante tengo que retomar todas las series de divinidad que las he dejado momentáneamente, porque quería continuar. Entonces yo siempre alterno, para no cansar a los oyentes, yo voy alternando y voy cambiando de serie para que los hermanos no se cansen. Pero próximamente yo voy a volver al tema de deidad, divinidad, trinidad, y vamos a explicar que el Espíritu Santo es una persona divina. Por más que es el Espíritu de Jesús, y por más que es el Espíritu de Dios, y por más que es el Espíritu del Padre, eso no significa que no sea una tercera persona de la divinidad. Y ya después voy a explicar, vamos a meternos al tema de lo que es Espíritu Santo, para estudiar en profundidad, y yo te voy a demostrar que aunque es el Espíritu de Jesús y aunque es el Espíritu de Dios, lo mismo es la tercera persona de la divinidad. Y yo te voy a demostrar que aunque es el Espíritu de Jesús, tiene una personalidad diferente a la de Jesucristo, por lo tanto eso lo transforma en la tercera persona de la divinidad. Pero hermanos, el tiempo de angustia previo yo ya te lo he mostrado. La forma resumida, sintética, sería ira de las naciones, catástrofes, ley dominical, persecución por zarandeo dominical, apostasía por asombrosa obra de Satanás, apostasía generalizada, aliento y consagración y predicación mundial del Evangelio. Eso es lo sencillito que está en Mateo 24, 6 al 14. Pero si nosotros lo profundizamos un poco más al tema, hermanos, yo voy a ir al pizarrón acá, les voy a pedir a los hermanos que traten de ver. Si vamos un poco más a lo que es el tiempo de angustia previo, todo esto comprende el tiempo de angustia previo. Noten. Primero, la ira de las naciones. Segundo, las catástrofes. Tercero, el falso reavivamiento de las iglesias caídas. Cuarto, la ley dominical nacional que se da en Estados Unidos.
Quinto, la asombrosa obra de Satanás. Sexto, la persecución. Comienza la persecución de los santos. Persecución de los santos. Séptimo, como consecuencia de eso, ¿qué se da? Reavivamiento y reforma. Octavo, ¿qué viene entonces como consecuencia del reavivamiento y reforma? La lluvia tardía. Noveno, como consecuencia de la lluvia tardía viene la persecución por causa de la ley dominical más la lluvia tardía. Décimo, la predicación mundial del Evangelio con lluvia tardía. Onceavo, los verdaderos milagros de Dios y los falsos milagros de Satanás. Y doceavo, el fin del tiempo de gracia. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo viene la mano? Entonces, recontando, si vamos a analizar un poquito más en profundidad el tema y presten atención a esta secuencia profética, primero sería la ira de las naciones, segundo, catástrofes, tercero, lo que habíamos dicho, el falso reavivamiento de las iglesias caídas, que eso ya lo estamos viendo ya. Eso estamos pisando, hermanos. El falso reavivamiento de las iglesias caídas lo estamos viendo ahora. Y si no, lo pueden leer también en Conflicto de los Siglos, página 517. El falso reavivamiento de las iglesias caídas está, hermanos, en Conflicto de los Siglos, página 517. Tercero, hermanos, cuarto, viene la ley dominical nacional en Estados Unidos. Se dicta eso con un decreto, y ahí en el acto viene la asombrosa obra de Satanás. La asombrosa obra de Satanás no es lo mismo que el falso reavivamiento de las iglesias caídas que yo puse en el punto 3, porque ahora vemos milagros. Ustedes pongan en internet y van a ver los milagros que hacen los pentecostales, pero son milagros que no le hacen cosquilla a nadie, hermanos. Son interesantes, llaman la atención, pero no hacen cosquilla a nadie. Todavía no es la asombrosa obra de Satanás. Se le permite a Satanás obrar de manera asombrosa cuando se dicta la ley dominical. Por eso en el punto 5 yo pongo la asombrosa obra de Satanás. Como consecuencia de eso, o sea, como consecuencia de la ley dominical y la asombrosa obra de Satanás, comienza la persecución, comienza una presión para los hijos de Dios. Comienza una presión para los adventistas del séptimo día. Entonces viene la persecución. Entonces, como viene la persecución, nosotros no es que nos convertimos. Había teólogos estudiosos acá en Tucumán que interpretaban mal lo que yo quería decir, y es lógico porque no saben, pero vamos a aclarar. No es que ahí recién nos convertimos, no, ya estamos convertidos. Pero estamos dormidos, y eso es lo que no entienden ellos. Estamos convertidos, Cristo puso su nueva naturaleza en nosotros, nos cambió el corazón, pero nos hemos dormido. Las vírgenes fatuas se durmieron. Las vírgenes fatuas, hermanos, ¿se durmieron o no se durmieron? ¿Y las prudentes? También. Y también. ¿Las prudentes estaban convertidas? Sí, y se han dormido igual. Entonces, las prudentes y las insensatas, todos están dormidos. Entonces, en el reavivamiento y la reforma se comienzan a despertar del letargo espiritual. Y no como decía un estudioso acá, dice, no nos podemos convertir por el miedo. Y si nadie está hablando de conversión, está hablando de un despertar. Y por eso Evento de los Últimos Días dice clarito, pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. ¿Y saben con qué se va a dar ese despertar, hermanos? Con la ley dominical. Entonces,
En el punto número 7, básicamente hablando, para redondear, viene, hermanos, el reavivamiento y la reforma. Después, en el punto número 8, hermanos, viene la lluvia tardía. ¿Se entiende eso? La lluvia tardía como consecuencia del reavivamiento y la reforma. En el punto número 9 continúa la persecución que allá había comenzado antes, pero ahora se le suma ley dominical más lluvia tardía. Y con persecución y todo seguimos predicando el Evangelio mundialmente con la lluvia tardía. Y ahora continúan, ahora como ya tenemos lluvia tardía, hermanos, vienen los verdaderos milagros de Dios, pero también están los falsos milagros de Satanás. Entonces, como dice el Espíritu de Profecía, la gente tendrá que decidirse, porque verá los verdaderos milagros de Dios con los falsos milagros de Satanás ya poderosos en forma asombrosa, y tendrá que decidirse, estar de un lado o del otro. Y después viene, hermanos, ya el fin del tiempo de gracia. ¿Se dan cuenta todo lo que implica? ¿Y el 11 qué? El 11 es los verdaderos milagros de Dios y los falsos milagros de Satanás. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta toda la secuencia cronológica profética durante el tiempo de gracia que se da en el tiempo de angustia previo? Entonces, aquí viene el tema. Si bien es cierto, básicamente, hermanos, ustedes ya entienden todo esto, yo les voy a decir qué es lo que no se entiende. Lo que no se entiende, hermanos, de todo esto es esto. No se entiende el tema de la ira de las naciones, no se entiende el tema de las catástrofes, no se entiende, hermanos, el tema de la ley dominical, y no se entiende el tema de la asombrosa obra de Satanás. Repito, la ira de las naciones, las catástrofes, la ley dominical nacional y la obra asombrosa de Satanás. Todo lo demás sí se entiende, hermanos. Pero yo voy a hablar en este bloque que hemos comenzado hoy, voy a hablar, hermanos, de la ira de las naciones, las catástrofes, la ley dominical nacional y la asombrosa obra de Satanás, que son básicamente los 4 puntos que yo quiero destacar dentro de lo que constituye el tiempo de angustia previo. Porque todos tienen una vaga idea de lo que es el tiempo de angustia previo. Pero básicamente, hermanos, lo que le da inicio al tiempo de angustia previo, y repito, lo que le da inicio al tiempo de angustia previo son estas 4 cosas reconocibles: ira de las naciones, catástrofes, ley dominical y la asombrosa obra de Satanás. Por eso es que al comenzar el estudio ya por lo menos hemos dejado en claro las 3 primeras. Entonces, hermanos, ingresemos al estudio de esta noche. Vamos a ir a Mateo 24 de nuevo, para que repasen y puedan ver a lo que yo me estoy refiriendo. Si vamos a Mateo capítulo 24, presten atención, porque ahora, hermanos, yo voy a borrar el pizarrón. Este estudio de esta noche vamos a dejar en claro muchas cosas. No, ahí en la parte del teclado. Bien, entonces yo acá, hermanos, voy a borrar ahora el pizarrón. Presten atención porque voy a borrar el pizarrón, ¿no? ¿Será que se puede probar con Biblia, hermanos, todo lo que yo estoy diciendo? Ya lo hemos probado, pero lo vamos a poner en la línea de la historia. Entonces, no sé, creo que no tenemos... Sí, ahí está la felpa. Ahí está delante de la lámpara. Ah, acá está, bien, perdón. Hacemos entonces la línea de la historia. Noten, presten atención porque hemos hecho ya una lectura rápida de lo que dice la Biblia. Pero ahora nosotros siempre tenemos que trasladarnos al tiempo de angustia previo. El tiempo de angustia previo, hermanos, comienza con la ira de las naciones. Aquí está la ira de las naciones o las naciones airadas. Hermanos, la ira de las naciones
da inicio a lo que nosotros le llamamos el tiempo de angustia previo que va hasta acá. Y acá nosotros tenemos lo que es el fin del tiempo de gracia. Pero con la ira de las naciones comenzamos. Y noten, y ya van a ver a lo que yo quiero ir. Váyanse mientras tanto ubicando en la línea de la historia. Noten cómo la Biblia habla detalladamente de lo que yo les acabo de mostrar. Vamos al versículo 6. Dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Ahí está hablando de la ira de las naciones, hermanos. Entonces noten, al comenzar el tiempo de angustia, tenemos la ira de las naciones. Pero ahora noten otra cosita. Si seguimos leyendo, el versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y se levantará reino contra reino. Eso es la ira de las naciones. Y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Entonces aquí tenemos otra cosa, hermanos. Tenemos las catástrofes. Noten cómo encaja perfectamente todo en la línea de la historia. Primero comienza hablando de la ira de las naciones y ahí nomás le siguen las catástrofes. Y si seguimos leyendo, dice ahora, hermanos, y todas estas cosas, ¿principio de qué son? De dolores, que es el tiempo de angustia previo. Eso es lo que comienza. Pero se da otro detalle. No dice después de eso, no dice después de esto serán perseguidos, sino entonces, en ese momentito, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces, ¿qué sigue acá, hermanos? ¿Qué sigue acá? Noten qué perfecto, hermanos. Ley, pongo la L acá, ley dominical. Por eso somos perseguidos. Entonces dice el versículo 10: y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Entonces, ¿qué viene? ¿Cuál es el otro, hermanos? ¿Cuál es el otro que da comienzo al tiempo de angustia previo? La asombrosa obra de Satanás. Entonces, ¿se dan cuenta, queridos hermanos, cómo ha comenzado lo que se llama el tiempo de angustia previo? ¿Se dan cuenta cómo ha comenzado lo que se llama el tiempo de angustia previo? ¿Se dan cuenta que en todas las otras clases yo le hablaba de lo que era el tiempo de angustia previo, pero no se lo entendía bien? Bueno, habiendo entendido eso, hermanos, todo lo demás se entiende, todo lo demás es fácil de entender. Pero hay mucha gente que no sabe estas cosas y nosotros las vamos a probar con Biblia. Fíjense, por ejemplo, vamos a ver el tiempo de angustia previo. ¿Cuáles son los 3 detonantes? Los 3 detonantes o los 4 detonantes del tiempo de angustia previo son la ira de las naciones, las catástrofes, la ley dominical y la asombrosa obra de Satanás. Entonces, ya lo hemos probado con Biblia, sigámoslo probando. Marcos capítulo 13. Vamos a Marcos, vamos a ver mucho fundamento bíblico. Marcos capítulo 13. En Marcos capítulo 13, versículos 7 al 9, dice lo siguiente, presten atención. Marcos capítulo 13, versículos 7 al 9, dice así:
Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí está, hermanos, el comienzo del tiempo de angustia previo. Y habrá terremotos en muchos lugares. Hay gente que dice que esto se aplicaba a la primera centuria, a la nación de Israel y a la primera centuria, pero en la primera centuria no hubo terremotos por muchos lugares. No hubo terremotos por muchos lugares, que me disculpen. Y habrá terremotos, dice, por muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Comienza, es el principio del tiempo de angustia previo. Se harta de decir la Biblia cuándo es el principio de dolores, cuándo es el principio de angustia, cuándo es el principio de la angustia previo. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios y en las sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos. Y esto es cuando se da la ley dominical. Entonces vamos entendiendo a través de todo este fundamento bíblico, porque a nosotros nos gusta dar mucha Biblia, hermanos, estamos probando cómo comienza el tiempo de angustia previo. Entonces sigamos leyendo. Lucas capítulo 21. Vamos a Lucas capítulo 21. En Lucas capítulo 21 leemos primeramente los versículos número 9 al 11. Lucas capítulo 21, versículo número 9 al 11. Y dice así: Empero cuando oyereis de guerras y sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, el comienzo, primero, mas no luego será el fin. Entonces les dijo: se levantará gente contra gente y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, grandes, no comunes, grandes. No es cualquier terremoto, no es cualquier terremotito que por ahí quieran inventar. Hermanos, ¿cuándo ha habido grandes terremotos? Después del tiempo del fin, y más para los últimos tiempos. Y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias. Y habrá espantos y grandes señales en el cielo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y habrá hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales en el cielo. Y ahora noten el versículo 12 y 13. Mas antes de todas estas cosas, os echarán mano. ¿Por qué, digo yo? ¿Por qué? ¿Qué se da en ese momento? ¿Por qué me tienen que echar mano? ¿Por causa de qué? Y por causa de guardar el sábado. Por eso es que el espíritu de profecía dice: pronto seremos perseguidos porque santificamos el séptimo día. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre, y os será para testimonio. De manera que, hermanos, todo el fundamento bíblico comparado sistemáticamente en forma paralela nos demuestra claramente cómo y de qué forma comienza el tiempo de angustia previo. Yo les hago una pregunta, hermanos. En esta clase que estamos haciendo esta noche, ¿se va redondeando un poco cómo es el tiempo de angustia previo? Y lo primero que menciona es la ira de las naciones. Por eso es que en esta noche íbamos a hablar de la ira de las naciones. Y vamos a tocar ciertos puntos que algunos hermanos no quieren aceptar, que es el cumplimiento literal de Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45, cuyo foco es Medio Oriente y la tierra deseable, la tierra de Israel. Y se van a sorprender lo que voy a mostrar a simple comentario, ¿no? Porque lo comento de pasadita nada más.
Pero ¿qué es lo primero que mencionamos en esta noche? La ira de las naciones. ¿Con qué comienza el tiempo de angustia previo? Con lo primerito que comienza es con la ira de las naciones. ¿Por qué, hermanos? Porque la ira de las naciones, noten, la ira de las naciones me lleva al punto y al tiempo del fin, del tiempo de gracia, cuando acá, hermanos, se sueltan los 4 vientos. Pero antes de que se suelten los 4 vientos de las guerras, antes de que se suelte toda la ira de las naciones, primero tienen que comenzar a irarse acá. Tienen que comenzar a irarse antes para que después se suelte la ira de las naciones en el fin del tiempo de gracia. Y nosotros hemos dicho que cuando finaliza la gracia, entonces un poquitito de tiempo antes ya se va a estar dando la tercera guerra mundial, cuyo foco va a ser Medio Oriente. ¿Se va entendiendo, hermanos? Todo concuerda perfectamente bien con la cronología profética. Por eso, hermanos, hay una profecía muy interesante en Isaías capítulo 26 que habla de esta ira de las naciones en el tiempo del fin. Vamos a ir a Isaías capítulo 26. Vamos a ir a Isaías capítulo 26. En Isaías capítulo 26 dice lo siguiente. En Isaías capítulo 26, versículos 7 al 9, dice así. Y noten cómo acá en esta profecía, hermanos, se está hablando, es una profecía mezclada que se aplica al tiempo del fin por el contexto inmediato. Leemos los versículos 7 al 9. Isaías 26, 7 al 9 dice así, hermanos. El camino del justo es rectitud. Tú, recto, pesas el camino del justo. Versículo 8. Y noten lo que dice, porque esto es una profecía para el tiempo del fin. Y dice así: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. ¿Saben por qué? Porque en el tiempo de angustia previo, hermanos, acá en el tiempo de angustia previo hay juicios que caen sobre la tierra. Hay juicios que caen sobre la tierra. Juicios. Con misericordia. Juicios mitigados con misericordia. ¿Sí? Juicios mitigados con misericordia. O sea que este tiempo de los juicios de Dios es un tiempo de oportunidad para los que faltan que conozcan el Evangelio, pero ya no es de oportunidad para los adventistas que han rechazado la luz. Y ya vamos a ver. Pero noten lo que dice acá, hermanos. Es interesante lo que dice el versículo 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. A tu nombre y a tu memoria es el deseo del alma. Sigan leyendo, versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche. Y ahora noten lo que dice, qué hermoso. Y en tanto que me durare el espíritu en medio de mí. Y estamos siendo así, hermanos. ¿Saben por qué les comento esto, queridos hermanos? Porque no estamos viviendo esto. Entonces no esperemos salvarnos. Yo quiero que me vaya bien en mi trabajo, en mi noviazgo, en mi familia, en mi matrimonio, en mis relaciones con los hermanos, pero no me interesa, no lo deseo a Dios, ni me levanto a buscarlo madrugando. Cuando para el tiempo de angustia previo hay que ser así. ¿Estamos madrugando a buscarlo o nos levantamos a las apuradas y hago una oración fea
sea de mala calidad y me voy así nomás a trabajar? No, hermanos, porque esto es lo que tiene que pasar para el tiempo de angustia. Se te está dando los detalles para que sepas cómo prepararte. Yo te cuento un testimonio, querido hermano. Hoy tenía que hacer un trámite tremendo por la zona de tribunales, en un registro del automotor. Gracias a Dios por fin lo terminé, me fue bien. Un trámite muy terrible, hermano, que estaba muy complicado. Y comienzan a atender a las 7:30 de la mañana, hermanos. Pero yo dije, no puedo ser, si es un trámite tan grave, tan difícil, porque no tenía solución. Si comienzan a atender a las 7:30 de la mañana, no me puedo yo levantar a las 7, orar hasta las 7:15 e irme en 15 minutos a que me atiendan. No, hermanos, porque hay que levantarse temprano. Me levanté a las 4:30 de la mañana. Y cuidado, no estoy publicando mis obras, no me interesa, hermanos, publicar mis obras. Te cuento una sola cosita, porque Dios me ha bendecido hoy y te quiero comentar por qué me ha bendecido. O sea, me tuve que levantar a las 4:30 de la mañana para buscarlo como corresponde a Dios. Entonces, doy testimonio que siendo indigno y no mereciendo nada de nada, como cuando uno lo busca madrugando a Dios, al que madruga Dios lo ayuda. Y eso en las cosas seculares como las espirituales. Y si en las cosas seculares lo buscamos así, también en las espirituales. Y si en las espirituales lo buscamos así, también en las seculares. Y esta es la receta que nos está dando, hermanos, para el tiempo del fin. Pero esta no es nuestra experiencia. Estamos diciendo nosotros lo que dice el versículo 9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me durare el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte. Pero noten por qué. En tanto que tenga vida, ¿no? En tanto que tenga vida yo voy a madrugar a buscarte, no me voy a levantar tarde a buscarte. Y hermanos, si yo lo he buscado y hoy me fue bien, hermanos, gracias a Dios, pude solucionar algunas cosas que no tenían solución. ¿Y cuánto más a ustedes? Madrugaré a buscarte. Pero esto se aplica al tiempo del fin. Pero ahora noten lo raro que dice el versículo. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, ahora entiendo entonces cuáles son los juicios del versículo 8. Volvamos al versículo 8. En el versículo 8 dice, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. A tu nombre y a tu memoria es el deseo del alma. Última parte del versículo 9. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Ahora que nosotros estamos en el tiempo de angustia previo, hermanos, mientras tanto nosotros estamos en el tiempo de angustia previo, estamos viendo los juicios de Dios en la tierra. Noten, estamos viendo los juicios de Dios en la tierra. Y como estamos en el tiempo de angustia previo, estos juicios de Dios están mitigados con misericordia. Por lo tanto, acá, cuando Dios está castigando al mundo, los moradores de la tierra aprenden justicia. Pero después del fin del tiempo de gracia, hermanos, ya no van a poder aprender justicia. Blasfemarán el nombre de Dios por sus plagas. No aprenden justicia. Blasfeman el nombre de Dios y ni aún así se arrepintieron de sus pecados. Pero acá, hermanos, sí aprenden justicia. Sí aprenden justicia. Entonces yo digo, ¿pero a qué tiempo se estará refiriendo esta profecía de Isaías capítulo 26, versículos 7 al 9? Entonces, para que yo me dé cuenta a qué tiempo se está refiriendo, tengo que leer ahora el versículo 15 y 16. El versículo 15 y 16 dice, añadiste al pueblo, oh Jehová. ¿Cuándo Jehová va a añadir al pueblo? En la lluvia tardía.
Añadiste al pueblo, oh Jehová, añadiste al pueblo, hicístete glorioso, extendístelo hasta todos los términos de la tierra, con la lluvia tardía, hermanos. Y vi un ángel poderoso descender del cielo, y toda la tierra fue alumbrada con su gloria. Te hiciste glorioso, alumbrado con la gloria de ese ángel, que el espíritu de profecía dice que la gloria de ese ángel es la gloria de Dios. Versículo 16. Y ahora noten lo que dice en ese tiempo para el mundo. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Y sigamos leyendo, para saber a cuándo se aplica esta profecía del capítulo 26, leemos los versículos 19 al 21 que ya nos llevan a después del fin del tiempo de gracia, y dice así: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Y ahora bien, hermano, todo esto se refiere ya al fin del tiempo de gracia, por eso es que sabemos que se aplica al tiempo del fin. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él. O sea, cuando caigan las plagas, cuando salga del santuario celestial. Y la tierra descubrirá sus sangres y no más encubrirá sus muertos. Pero antes de que finalice el tiempo de gracia del cual habla Isaías 26, 19 al 21, te habla antes de gente que se convierte en tiempo de los juicios, cuando los moradores del mundo sí aprenden justicia. Cuando los moradores del mundo sí aprenden justicia, y cuando derramaron oración porque los castigaste, que los castigaste con misericordia. Y en ese tiempo será el tiempo en que Jehová añadirá al pueblo. Entonces noten, hermanos, este es el tiempo de angustia previo. En el tiempo de angustia previo, ¿hay misericordia? Sí. En el tiempo de angustia de las 7 plagas, ¿hay misericordia? No. Pero acá, hermanos, cuando se esté dando, hermanos, cuando descienda la lluvia tardía, ¿qué pasa con el adventista que no recibió la lluvia tardía? Cuando caiga la lluvia tardía, el que no desciende la lluvia tardía, ¿qué pasa? Se pierde. Entonces, yo voy a leer ahora, hermanos, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 990. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 990. Y a ver si se dan cuenta de lo que yo quiero leer, hermanos. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 990. Bueno, yo quiero que ustedes me digan ahora qué significa esta cita del espíritu de profecía. Anoten, porque estamos dando Biblia y espíritu de profecía. Dice así: el tiempo de los castigos destructores de Dios. Noten, hermanos, aquí hay juicios, sin misericordias. Y aquí hay juicios con misericordia, y acá juicios sin misericordia, pero acá con misericordia. Ahora noten qué interesante esta cita que yo voy a leer. Dice así: el tiempo de los castigos destructores de Dios es el tiempo de misericordia para los que no tienen oportunidad de saber qué es la verdad. ¿Esos son los juicios de allá o los juicios de acá? Los juicios de acá, hermanos. Por lo tanto, descubrimos que hay un tiempo de angustia previo con castigos destructores de Dios.
Presten atención. El tiempo de los castigos destructores de Dios es el tiempo de misericordia para los que no tienen oportunidad de saber qué es la verdad. El Señor los contemplará con ternura. Su corazón se conmueve de misericordia. Su mano aún se extiende para salvar, entre tanto que se cierra la puerta para los que no querían entrar. ¿Quiénes son los que no querían entrar? Los de adentro. Pero ¿quiénes son los que sí quieren entrar? Los de afuera de la iglesia. En estos últimos días serán admitidos grandes cantidades de personas quienes oyen la verdad por primera vez. Está hablando de un tiempo de castigos destructores, de juicios destructores, que son los del tiempo de angustia previo. Que son los del tiempo de angustia previo. Hay castigos destructores de Dios que son los del tiempo de angustia previo, que no tienen nada que ver con el tiempo de angustia de las 7 plagas. Pero sigamos estudiando. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículos 18 y 19. Por eso, hermanos, es que estos estudios se hacen un poco largos. Ya vamos más de una hora, hermanos, y tenemos que ver varias cosas. En Apocalipsis capítulo 11, versículos 18 y 19. Noten cómo la Biblia, y estamos profundizando en lo que es el tiempo de angustia previo. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Tenemos mucho para hablar de eso. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y ya entramos a la 7ª plaga, y el arca de su testamento fue vista en su templo, en la 7ª plaga, y fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y terremotos, y grande granizo, que son los de la 7ª plaga. Pero ahora noten, hermanos, vamos a ir acá, hermanos, voy a borrar, anoten ese diagrama que he hecho, porque ahora yo lo voy a borrar. Vamos borrando el pizarrón. Bueno, para los que dicen que no se puede probar esto con Biblia, yo lo estoy probando, hermanos. Miren bien lo que voy a escribir en el pizarrón, porque esto sí se puede probar. Presten atención. Hacemos la línea de la historia. Y nosotros tenemos acá, hermanos, noten, el tiempo de angustia previo. Esto es el fin del tiempo de gracia. Fin del tiempo de gracia. Estas son, hermanos, el tiempo de las plagas. El tiempo de las plagas. Después aquí cae, ¿cuál es la última plaga que cae? La 7ª. Pero la 7ª plaga también tiene una duración, que es desde el comienzo de la 7ª plaga hasta que se produce, ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. ¿Ven por qué necesitábamos el pizarrón, hermanos? Desde la 7ª plaga hasta la segunda venida de Cristo. El tiempo de angustia previo, el tiempo de la ira de Dios. Y cuando venga esto, hermanos, ¿qué comienza en el cielo? El milenio. El milenio, que es el tiempo de juzgar a los muertos.
¿Sabían eso o no? Sí. Bueno. Pero voy a volver a leer para que entiendan. Noten que la Biblia habla del tiempo de angustia previo y dice, primero, y se han airado las naciones. Segundo, tu ira es venida, las 7 plagas. Y tercero, el tiempo de los muertos para que sean juzgados. Ese tiempo, cuando dice el tiempo, es acá, hermanos. Es el tiempo cuando viene Cristo. El tiempo cuando sean juzgados los muertos. Pero noten que en ese tiempo van a ocurrir varias cosas. En ese tiempo ocurren varias cosas, noten. Y el tiempo, primero, de los muertos para que sean juzgados. Segundo, para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos y a los grandes. Y tercero, y que destruyas a los que destruyen la tierra. Repito. Primero, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados. Segundo, y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes. Y tercero, para que destruyas a los que destruyen la tierra. Entonces, repito, hermanos, ¿qué 3 acontecimientos se dan cuando viene Jesús por segunda vez? Comienza el tiempo para que sean juzgados los muertos, es el tiempo en que Dios le da el galardón a todos, y es el tiempo en que Cristo, con su gloria, cuando viene a la tierra, destruye a los que destruyen la tierra. ¿Se va entendiendo, hermanos? Pero noten algo. El tiempo de angustia previo comienza y tiene que ver con la ira, no la ira de Dios, la ira de las naciones. Hace mucho hincapié Dios en el tema de la ira de las naciones. Y noten que esta ira de las naciones es el tiempo de angustia previo, pero Dios las mantiene en jaque a las naciones. Porque si Dios no las mantiene en jaque, no se puede realizar la obra del tercer ángel. O sea que, hermanos, Dios tiene que mantener a las naciones en jaque. Pero cuando finaliza la gracia, esta ira de las naciones se desata. Y comienza acá lo que se llama la Tercera Guerra Mundial, que se va a dar, hermanos, hasta la 6ª plaga, que es cuando aparece el falso Cristo. ¿Y qué descubrimos con esto, hermanos? Hasta la 6ª plaga. Hasta la 6ª plaga. ¿Qué descubrimos con esto? Que el tiempo de angustia previo, la Biblia le da un lugar preponderante a la ira de las naciones. Y la ira de las naciones tiene que ver con la ira bélica. ¿Saben por qué? Porque dice que la ira de las naciones ha llevado a que las naciones destruyan la tierra. La ira de las naciones, con sus conflictos bélicos, sus armas atómicas, sus armas biológicas, sus armas químicas, sus armas bacteriológicas, han llevado, hermanos, a que los seres humanos, con la ira de las naciones, destruyan la tierra. Entonces dice Jesús, yo vengo a destruir a los que tenían tanta ira que la destruyeron a la tierra. No dice que destruyeron al pueblo de Dios. Entiendan de una vez. No dice que las naciones destruyen al pueblo de Dios, sino que destruyen la tierra, destruyen el planeta. Por eso vamos ahora, hermanos. Yo te quiero leer algo. Hermanos. Entonces vamos a ver primeros escritos. Vamos a ver primeros escritos, hermanos. En la página 36. En primeros escritos, y anoten porque estamos dando mucho fundamento del espíritu de profecía también. En primeros escritos, página 36, dice lo siguiente:
Al principiar el Santo Sábado, 5 de enero de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia del hermano Belden en Rocky Hill, Connecticut. Y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse del ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Y ahora noten, vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas y se seguían la una a la otra. ¿Cómo? Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas. Son cosas separadas y distintas y se seguían la una a la otra. También vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora. En el tiempo de la hermana Juárez no estaban airadas, se estaban airando. Estaban comenzando a airarse. Las naciones se están airando ahora. Pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará y se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Entonces la hermana Juárez, en Primeros Escritos, página 36, dice esto: la ira de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas distintas y separadas, y se seguían la una a la otra en un perfecto orden. Y ahí también se identifica cuando caen las 7 plagas. Y ahí también identifica que la ira de Dios son las 7 plagas y que siguen después del tiempo de angustia previo, que son la ira de las naciones. ¿Se entiende, hermanos? Por supuesto, hermanos, durante el tiempo de angustia previo, porque el tiempo de angustia previo comienza con la ira de las naciones, entonces las naciones comienzan a airarse, pero Dios dice: enójense todo lo que quieran, pero no las voy a dejar que se desaten. Las voy a dejar que se airen, pero no las voy a dejar que se desaten. Las voy a dejar airaditas todo este tiempo hasta el fin del tiempo de gracia, y recién les doy permiso que se desaten. Entonces, queridos hermanos, vamos a Primeros Escritos, página 85 y página 86. Primeros Escritos, página 85 y página 86. Hermano, ¿se está entendiendo todo lo que constituye el tiempo de angustia previo? Bueno, antes de leer esta cita yo voy a volver a hacer un repaso de todo lo que implica el tiempo de angustia previo. Bueno, por eso estas clases, hermanos, son un poco largas. El tiempo de angustia previo, básicamente hablando, incluía primero la ira de las naciones, segundo las catástrofes, tercero el falso reavivamiento en las iglesias falsas, cuarto la ley dominical nacional que se da en Estados Unidos, quinto la asombrosa obra de Satanás, sexto la persecución de los adventistas del séptimo día, séptimo el reavivamiento y reforma en el seno de la iglesia adventista del séptimo día,
Octavo, la lluvia tardía. Noveno, persecución por la ley dominical y por la lluvia tardía. Décimo, la predicación mundial del Evangelio con lluvia tardía. Onceavo, los verdaderos milagros de Dios versus los falsos milagros de Satanás. Doceavo, el fin del tiempo de gracia. Entonces, hermanos, habiendo entendido eso, yo había dicho que hay 4 cosas que yo quiero destacar dentro de lo que es el tiempo de angustia previo, que son la ira de las naciones, las catástrofes, la ley dominical y la asombrosa obra de Satanás, porque no se lo entiende, hermanos. Y cuando se habla de la asombrosa obra de Satanás, muchos no saben explicar cuándo se va a cumplir el tiempo de Apocalipsis 13, 13 y 14, que habla de que hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres, que ya después voy a explicar qué significa eso y cuándo se da. Pero habiendo hecho un recuento de lo que yo les había explicado, hermanos, vamos a ver ahora Primeros Escritos, página 85 y 86. Dice así: apreciados amigos cristianos, como he expuesto un breve esbozo de mi experiencia y visiones que se publicó en 1851, me parece que tengo el deber de repasar algunos puntos de aquella obrita y presentar algunas visiones recientes. Primero dice, en la página 33 se lee lo siguiente: vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos, así como la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a él, y al empezar el tiempo de angustia, o sea que primero tiene que empezar el tiempo de angustia. Entonces yo siempre me preguntaba esto: ¿para qué la hermana Juay habla de empezar el tiempo de angustia si nunca vamos a saber cuándo empieza? Te cierro un poquito más el círculo ahora, porque yo había mencionado cómo comenzaba. Y al empezar el tiempo de angustia, ¿con qué? Con la ira de las naciones, las catástrofes y la ley dominical. Con eso comienza el tiempo de angustia previo. Entonces, al comenzar el tiempo de angustia previo, con la ira de las naciones, las catástrofes y la ley dominical, o sea, al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Se entiende ahora, hermanos? Bueno. Dice así, hermanos: esta visión, y les ruego por favor que presten atención, por favor, esta visión fue dada en 1847, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado, y de estos eran aún menos los que suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. ¿Cómo? El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan. Mientras Cristo está en el santuario. Hermanos, ¿y cómo vamos a reconocer cuándo comienza? En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. Noten cómo ahora la hermana Juez dice: en mi tiempo no se está cumpliendo esto.
sino en ese tiempo, no es en mi tiempo, dice la hermana Juay, sino ella diría ahora. Por eso es que ella aclaraba en la cita anterior, cuando habíamos leído, ¿se acuerdan? La página 36 dice, en mi tiempo, dice la hermana Juay, se están queriendo comenzar a irar. Pero ahora ella dice lo siguiente en la página 85, en ese tiempo futuro, quiere decir ella, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá en el futuro aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Y dice así, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la fuerte voz del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Entonces te da otro detalle. ¿Qué había dicho? Que muchos no me creían. Con el tiempo de angustia previo, noten hermanos el gusanito. Primero, la ira de las naciones. Segundo, el gusanito, las catástrofes. Tercero, hermanos, ¿qué había dicho yo? La ley dominical. La asombrosa obra de Satanás. Cuarto, la asombrosa obra de Satanás. Y quinto, ¿qué sería? La lluvia tardía. Por eso dice, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía. Porque le sigue. Ira de las naciones, catástrofe, ley dominical, asombrosa obra de Satanás. Y ahí nomás dice, en ese tiempo desciende la lluvia tardía. ¿Cuándo desciende la lluvia tardía? En ese tiempo, en el tiempo de angustia previo. Estamos en el tiempo del derramamiento de la lluvia tardía. Cuando se estén airando las naciones, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas sean derramadas. Pero quieren profundizar un poco más del tiempo de angustia previo. Vamos a Joya de los Testimonios, tomo 2, y aquí es donde me quiero meter un poquito en Daniel 11. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 369. Hugo, y sí. Una cita donde debe entender que durante el tiempo de angustia previo se dicta la ley dominical. Sí, ya la voy a traer para la próxima vez, vamos avanzando de a poquito. Ya después vamos a mostrar que en ese tiempo se da la ley dominical, en el tiempo de angustia previo. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 369, yo me quedé asombrado, hermanos. Pero según lo que vamos viendo hasta acá, ¿le ha cerrado un poco más el círculo con lo que es el tiempo de angustia previo y todo lo que implica? Bueno. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 369. Dice así: estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Pero ¿saben que hay gente que no cree esto, hermanos? Y yo le doy gracias que ustedes están acá reunidos para escuchar esto. Y le doy gracias a los hermanos que están en otros grupos acá en Tucumán repasando esto. Aparte, le doy gracias también porque sé que el hermano Bernardo Juárez se reúne también para repasar estas clases con otro grupito de hermanos. Y ellos van a entender lo que yo quiero decir. Hermanos, ¿por qué no se cree esto? ¿Por qué no están viviendo conforme a esto? Estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. La historia extraña y llena de sucesos
está registrándose en los libros del cielo. Todo en nuestro mundo está en agitación. Y el otro día veía yo, hermanos, por el canal Telesur, cómo pasaban un reportaje donde el Papa dice, ¿saben lo que ha dicho el Papa, hermanos? Que toda la crisis económica que hay ahora tiene que ver porque se están dejando de lado los valores. No podía creer cuando escuchaba eso, hermanos. Todo en nuestro mundo está en agitación. Hay guerras y rumores de guerras. Por favor, presten atención a lo que estoy leyendo porque está hablando de Mateo 24, hermanos. Está hablando de Mateo 24, por favor, les ruego, está hablando de Mateo 24. Y porque alguien me dirá, porque ¿saben lo que han querido discutir algunos? Alguien me dirá, no, pero en Mateo 24 no dice ira de las naciones. Tampoco dice naciones airadas. Pero ¿qué importa, hermanos, si desde el versículo 6 al 8 te habla nación contra nación, se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino, oiréis de guerras, oiréis de rumores de guerra? ¿Y qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Presten atención, hay guerras y rumores de guerras. Las naciones están airadas. ¿A qué se refiere la hermana Juay cuando habla de la ira de las naciones? Les pido por favor que me digan a qué se refiere la hermana Juay cuando habla de las naciones airadas. A nación contra nación y reino contra reino de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Se está refiriendo a eso, no a otra cosa. Y por lo tanto, hermanos, cuando Apocalipsis 11, 18 habla de la ira de las naciones, ¿a qué se está refiriendo? A nación contra nación y reino contra reino de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. La hermana Juan lo encaja bien, perfectamente. Porque no faltan los que me critican, ¿no? Pero bueno, allá ellos, hermano, que hagan lo que quieran. ¿Quieren creer lo que quieran, hermano? Pues crean lo que quieran. Para mí es claro. Y la hermana Juan entrelaza perfectamente lo que ella quiere decir. No está inventando. Hay guerras y rumores de guerras, dice la hermana White. Las naciones están airadas y ha llegado el tiempo en que deben ser juzgados los muertos. ¿A qué se está refiriendo, hermanitos? A Apocalipsis 11, 18. Y cuando se refiere a las naciones airadas se remite a Mateo 24 porque saca la frase de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y noten lo que dice, les suplico por favor que noten lo que dice porque es grave lo que tengo que explicar acá, hermanos. Noten. Hay guerras y rumores de guerras, las naciones están airadas y ha llegado el tiempo en que deben ser juzgados los muertos. Los acontecimientos están cambiando para traer el día de Dios que se apresura grandemente. Queda, por así decirlo, solamente un momento de tiempo. Pero aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. ¿Cómo? Pero aunque se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía no hay conflagración general. Pero cuando finalice el tiempo de gracia va a haber conflagración general. ¿Qué significa eso? Tercera Guerra Mundial. Todavía los cuatro vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla, la Tercera Guerra Mundial, hermanos. ¿Saben lo que significa eso, hermanos? Que hasta que no finalice el tiempo de gracia, las naciones van a estar airadas, pero mantenidas en jaque. El Señor las mantiene en jaque. Pero cuando finaliza el tiempo de gracia, Dios dice, bueno muchachos,
a la conflagración general. Que se arme la conflagración general ya no me importa, dice Dios. Cuando finalice el tiempo de gracia va a decir Dios, ya no me importa nada, que se arme la conflagración general. Ah, no, pero no va a haber conflagración general. Ya ha habido una primera conflagración general, la Primera Guerra Mundial. Ya ha habido una segunda conflagración general, la Segunda Guerra Mundial. Y después dice que falta una conflagración general. ¿Cuál será? La Tercera Guerra Mundial. Y justo está hablando de guerras, habla de rumores de guerras, habla de reino contra reino, habla de nación contra nación. Todo tiene que ver con guerra, hermanos, que es el cumplimiento de Daniel 11, que era lo que yo quería hablar y mencionar acá. Entonces, hermanos, el tiempo de angustia previo comienza con la ira de las naciones, pero mantenidas en jaque hasta el fin del tiempo de gracia, y después viene Dios y dice, ya no me importa nada, que se arme la conflagración general. Potencias de la tierra, unan sus fuerzas, preparen sus fuerzas para la última gran batalla. Y cuando tú lees Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 369, no viene hablando de batalla espiritual. Porque hay gente que va a decir, no, esa es la guerra de la persecución del pueblo de Dios. Es cuando los católicos persiguen a los adventistas. No, por favor, ¿qué no han leído bien? ¿Se dan cuenta, hermano, lo que es ser ignorante espiritualmente y no leer bien las citas del espíritu de profecía? El contexto no me viene hablando de lucha espiritual, de que los católicos se unen con los protestantes para perseguir a la iglesia adventista. No, viene hablando de naciones airadas, de guerras, de rumores de guerras, de nación contra nación, de reino contra reino, de conflagración general, de potencias de la tierra que ordenan sus fuerzas para la última gran batalla. Por ningún lado me habla de guerra espiritual, habla de guerra bélica literal. ¿Qué soy chiquito yo? Como yo digo en forma a veces graciosa, ¿no? ¿Qué soy chiquito? ¿Qué leo mal yo que me quieren venir a hacer el verso? Con todo el respeto que el televidente se merece. Nosotros tenemos experiencia, hemos sufrido y hemos llorado mucho, orando, estudiando, ayunando y enseñando y defendiendo la palabra de Dios. Y por lo menos hemos aprendido a leer bien el texto en su contexto. Y por ningún lado me viene hablando de otra cosa que no sea guerra literal. Y Daniel capítulo 11, los últimos versículos 40 al 45, tienen que ver específicamente con una tercera guerra mundial. ¿Te ha quedado en claro, hermanos? Y también te quiero leer, para terminar, cómo va a estar la sociedad en el tiempo de angustia previo. ¿Cómo va a estar la sociedad en el tiempo de angustia previo? Mensajes Selectos, tomo 3, página 477 y 478. Yo por ahí, hermanos, cuando veía el ministerio de Jorge Lopera, de Manuel Vallejo, de Cristian Silva, que tanto se hacen los estudiosos, hermanos, me pongo triste porque veo que no saben, realmente veo que no saben. He visto, acomodan mal todas las profecías, hermanos, las acomodan mal. Se acercan un poco a la verdad, pero no son tan exactos como presumen tanto ser ellos. Mensajes Selectos, tomo 3, página 477 y 478. Dice así, hermanos queridos. La página 477 y 478 dice así, hermanos, presten atención. Los que están en el mundo y han perdido su conexión con Dios, yo quiero que tú me digas, ¿cómo está tu conexión con Dios? ¿Tienes conexión con Dios? ¿Estás conectado a Dios?
capaz que no, capaz que al Facebook nos conectamos, al Twitter nos conectamos, a la computadora nos conectamos, pero la conexión con Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está, hermano, la conexión con Dios? Vamos a seguir fracasados toda la vida y sin poder, tanto en la vida secular como espiritual, si la conexión con Dios falla. ¿Cómo está tu conexión con tu Padre Celestial, nuestro Padre Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Ojo con la conexión. Nuestra conexión falla, hermanos. A nosotros se nos corta el 3G con nuestro Padre Celestial. Nosotros vivimos con el internet caído con nuestro Dios. No puede ser eso, hermanos. Y por eso andamos mal, y nos va mal, y nos va a ir mal, porque la conexión no está. O está mal, o se cae a cada rato la conexión, hermanos. ¿Qué acaso no tenemos que marcar la diferencia nosotros en tener más conexión con Dios que cualquier otro ser humano? Los que están en el mundo y han perdido su conexión con Dios, están haciendo esfuerzos desesperados y enloquecidos para constituirse en el centro. Y ustedes que trabajan en instituciones públicas, ¿cómo los tratan sus compañeros de trabajo? ¿Pero por qué los tratan así? Porque han perdido su conexión con Dios. Y dice que ellos se quieren ser el centro, porque han perdido la conexión con Dios, entonces quieren ser el centro. Noten, los que están en el mundo y han perdido su conexión con Dios están haciendo esfuerzos desesperados y enloquecidos para constituirse en el centro. Yo sé que ustedes se van a reír cuando yo siga leyendo. Esto los hace desconfiar el uno del otro, a lo cual sigue el crimen. Los reinos del mundo se dividirán contra sí mismos. Irán escaseando poco a poco quienes actúen con cuerdas de simpatía para vincular a los hombres con los lazos de hermandad. El egoísmo natural del corazón humano será desarrollado por Satanás. Él usará las voluntades incontroladas y las pasiones violentas que nunca fueron puestas bajo el dominio de la voluntad de Dios. La mano del hombre se extenderá contra su semejante. El hermano se levantará contra el hermano, la hermana contra la hermana, los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Todo estará en confusión. Parientes se traicionarán el uno al otro. Habrá maquinaciones secretas para destruir la vida. Se verá por todas partes destrucción, miseria y muerte. Los hombres seguirán las inclinaciones no sometidas de su tendencia al mal, ya sea heredada o cultivada. ¿No ven eso ustedes en su trabajo? La gente hace esfuerzos enloquecidos para ser ellos el centro. ¿Cómo está nuestra conexión con Dios? Y ustedes me dicen, sí, hoy me conecté 5 minutos con mi Padre Celestial, pero después tuve que salir, después me desconecté. O estuve conectada con mi Padre Celestial 2 horas, pero ya después me desconecté. ¿Cómo está nuestra conexión con Dios? Pues así nos vamos a comportar, como dice Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 477 y 478. Así se portan los que pierden su conexión con Dios. ¿Saben qué, hermanos? Yo les quería hacer un llamado. ¿Qué les parece si esta noche dedicamos un tiempo a conectarnos de nuevo con Dios? Porque tenemos que mejorar la conexión con Dios. Porque estamos necesitando, hermanos, conectarnos mejor con Dios. Con mi alma te he deseado en las noches,
y en tanto que me dure el Espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Todo lo que hemos visto nos muestra claramente hacia dónde va el mundo y por qué tenemos que madrugar a buscar a Dios. Pero qué lindo sería que esta noche lo busquemos en serio a Dios. Que nos conectemos, pero en serio, chicos. Que nos conectemos en serio con Dios. Que nos arrodillemos en serio y lo busquemos en serio, porque nosotros tenemos más luz que cualquier otra persona en el mundo. Y ya es hora de que nos conectemos en serio con Dios. ¿Qué les parece si para terminar, hermanos? ¿Qué les parece si para terminar dejamos acá nomás y hacemos una oración? Por falta de espacio, ahí nomás donde estamos, inclinamos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque vemos que es cruda la realidad que presenta tu palabra y el espíritu de profecía, pero tú nos das aliento para encontrarte, para buscarte y encontrarte. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a reconsagrarnos a ti, Padre, y te pedimos lo mismo por los hermanos que nos están viendo en todas partes del mundo. Bendícelos a ellos, Padre, bendícenos a nosotros y ayúdanos a no perder de vista toda esta secuencia profética y a poder prepararnos concienzudamente en base a ella, en base a la luz que tenemos. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.